Hola amigos, buenas noches. Guillermo Álvarez de Bonafide Servicios Jurídicos y Migratorios SAS, acompañándole una noche más, un jueves más, para llevarles contenido de valor sobre temas migratorios y temas jurídicos. La noche de hoy tenemos un invitado al doctor Luis Alfredo Álvarez. Él es abogado colombiano, miembro de la Law Society de Ontario, Canadá, es abogado paralegal, es nuestro aliado en Canadá. Y pues autor de dos libros precisamente sobre el tema que vamos a hablar hoy, que es el refugio. Tiene un libro sobre cómo ganar un asilo en Estados Unidos, y adicional a eso también tiene un libro de cómo prepararse para una audiencia de refugio en Canadá. Es una información de mucho interés. La verdad que estamos haciendo la publicidad de este Instagram. Hay muchas personas que están interesadas en el mismo, están conectándose, han escrito, han dejado algunas inquietudes sobre lo que quiere que de pronto pues, se le pregunte hoy a nuestro invitado. Pues agradeciendo inmensamente la cantidad de mensajes que estamos recibiendo a diario. Hay muchas personas interesadas en el tema migratorio, muchas personas que preguntan. Sigo pidiendo excusas a las personas que nos están escribiendo y que pues por alguna otra ocasión no le podemos contestar de una vez. Estamos tratando de evacuar los mensajes de la mejor manera o la manera más rápida posible, pero bueno, ustedes entenderán que es mucho o es gran cantidad de personas que están pues preguntando por el tema migratorio actualmente. Les quiero comentar también que estamos trabajando en algunos proyectos que pues poco a poco les estaremos indicando sobre los mismos, que tienen que ver lógicamente con el tema migratorio. Hay unos temas que se van a trabajar sobre todo con el tema de refugiados en Canadá. Espero que estén todos muy atentos. Por eso esta charla del día de hoy con nuestro aliado, con el doctor Luis Alfredo, quien más que él, que tiene experiencia en temas de refugio, que maneja enormemente pues, esos temas de una forma muy profesional, y es una persona en la cual pues, lógicamente nosotros como empresa acá en Colombia, Bonafide.sas, pues va a confiar en él y en los procesos que él pues, lógicamente adelanta allí en Canadá. Vamos a tratar de entablar comunicación con el doctor Luis Alfredo Álvarez. En ese momento vamos a hacer la invitación, a ver si lo logramos conectar, para que el doctor Luis Alfredo se conecte y empezar de forma inmediata. ¿Listo? Mi doctor Luis Alfredo, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, muy gentil. Ah, Pues agradeciendo pues su invitación el día de hoy, es muy amable por atender la misma, usted, sus múltiples ocupaciones. En este momento está acá en Colombia. Ya mañana pues retorna nuevamente a su país de residencia. Doctor, les estoy comentando a las personas que se están conectando, que están muy interesadas en el tema del refugio. Pues le dije quién era, algo de su hoja de vida, pero bueno, quiero que pues usted, qué más que usted, que nos cuente quién es Luis Alfredo Álvarez. a ver, ¿qué les puedo contar? Yo soy colombiano, nací en Colombia, soy abogado colombiano. Salí del país en el año 2003, rumbo a Canadá, como refugiado. Y después de eso me hice residente ciudadano y me dediqué al tema de la migración. Eh, la conexión que hay entre yo litigaba en derecho penal en Colombia, y para mí hay una conexión muy grande entre el derecho penal y el derecho migratorio. El derecho penal acá investiga los delitos y sencillamente los procesos de refugio son todas las víctimas de un delito, ¿sí? Entonces sencillamente está conectado lo uno con lo otro, es como una forma inversa del delito, o sea, las víctimas llegan allá, y es precisamente a eso lo que yo me he dedicado, al conocimiento. Hice una transferencia de habilidades entre un campo y el otro, y me pareció muy interesante. Es un trabajo social muy bonito, es bien interesante el tema del refugio. Sí, señor. Ok, doctor, gracias por la información que nos está brindando, pues inicialmente relacionado pues, con el tema de quién es usted.
Doctor, hay una pregunta que alguien me estaba haciendo y es, ¿cuál es la diferencia entre un paralegal y un consultor Abogado. CIRSC? A ver, en el área de la migración hay tres personas que pueden trabajar. Estamos hablando netamente del caso de refugio, ¿sí? Hay tres personas que pueden representar a un refugiado que tienen licencia, ¿sí? Uno son los abogados, los otros son los paralegales y los otros son los immigration consultants, ¿sí? La diferencia pues, tiene varias magnitudes como se tiene que ver. Lo primero es que cuando uno habla de legal aid es cuando el Estado le paga al profesional del derecho. Solamente los abogados tienen derecho a recibir legal aid. O sea, si usted va a una oficina, la única persona que le puede hacer el trabajo con subsidio, como un defensor de oficio, son los abogados. Los otros dos, que son los paralegales y los immigration consultant, son personas que no tienen derecho a recibir ese dinero. Pero cualquiera de los tres lo puede representar en un caso de refugio y puede asesorar en un caso de refugio. Es curioso, esto tiene, lo que pasa es que hay errores de la interpretación de qué es un abogado o un paralegal. El paralegal es una persona, a diferencia de todos los profesionales del derecho en América. En Ontario, los abogados tienen la licencia, pero los paralegales también son miembros de la Law Society. Es el único lugar en América donde un paralegal puede dar asesoría legal, lo que se llama el legal advice. Por eso pueden representar, porque normalmente hay gente que no tiene nada que hacer y dice, ¿usted qué hace? No, yo soy paralegal. No, en Ontario tienen que tener licencia, tienen que tener un seguro. El seguro cubre $1 millón. Un seguro que es sobre errores y omisiones. Entonces, es diferente porque están protegidos. O sea, la función de migración es evitar que haya personas que no tienen licencia y se pongan a dar asesoría legal. ¿Sí? Sí, entonces, eso es lo que busca precisamente el sistema, proteger y tener a las personas. Pero legalmente tienen exactamente la misma facultad. Y quiero hacer una acotación final. Un abogado estudia 3 años para ser abogado. O sea, ellos primero hacen un BA y después entran a estudiar Derecho. O sea, nadie entra a estudiar Derecho directamente. Ellos estudian 3 años para ser abogados. Especialización como tal en migración no hay, como decir en Colombia que no, tengo un posgrado en civil, en penal, en la hora, no la hay. Hay algunas escuelas, algunas universidades que hacen esa práctica, pero es una materia más, ¿sí? Un immigration consultant estudia 1 año completo de solo migración. Si nosotros somos objetivos, un immigration consultant tiene más estudio en derecho migratorio que un abogado. ¿Sí? Entonces, no, es que yo soy abogado y soy mejor, y no, es que paralegal. No. Pero esto es una cuestión de experiencia, es una cuestión de práctica. Es como decir que un abogado en Colombia penalista sabe más que uno que no sea penalista. Digamos que puede haber estudiado, pero eso no indica que sea mejor. O sea, en eso hay que mirar. A veces se mira porque el concepto, la migración está conectada mucho hacia el concepto americano, ¿sí? Entonces la gente cree que como es en Estados Unidos, así es en todo el mundo, pero no es la verdad. Es una cuestión, es un tema de, se tiene que conseguir a alguien bueno, ¿sí? Es como si un médico de tal universidad es bueno y de tal universidad es malo. Eso depende, en todo lado hay de todo. Entonces es bien importante. Interesante. Claro, interesante, Doc, y esa aclaración porque precisamente cuando empezamos a hacer la publicidad, pues hubo muchas personas que empezaron a preguntar cuál es la diferencia entre un consultor, porque pues a mí me estoy asesorando de un consultor, pero bueno, ya ese tema está aclarado acá por el doctor Luis Alfredo Álvarez. Bueno, y empecemos y entremos ya en materia. Doctor, le agradezco pues el objeto de esta charla, que es una charla muy breve, y son espacios que nosotros estamos de forma gratuita, pues dándole a las personas como contenido de valor en nuestro canal de Instagram, en nuestro canal de YouTube y lógicamente en nuestras redes sociales, pues la información importantísima, sobre todo en estos tiempos de cambio, donde muchas personas pues están interesadas en mirar otras opciones para fijar sus residencias permanentes, para fijar sus negocios, para fijar, bueno, tantas cosas que pueden dar. Hablemos entonces, Doc,
de la famosa figura que es protegida, entre otras cosas, por el derecho internacional humanitario, que es el refugio que surge como consecuencia después de la devastadora y pues trágica Segunda Guerra Mundial, Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero ¿quién más que usted, doctor, que es autor de un libro sobre cómo ganar o cómo prepararse más bien para una audiencia de refugio en Canadá? Lo he estado leyendo, le agradezco por el obsequio de los 2 libros, doctor, muy amable, y ya voy muy adelantado en el tema del refugio, muy gentil. Pero bueno, la primera pregunta, Doc, al respecto, ¿cuál será la diferencia entre refugio y asilo? En términos generales podríamos decir que son sinónimos, ¿sí? Podríamos decir que es sinónimo, hay personas que lo manejan indistintamente. Normalmente en los Estados Unidos, cuando una persona está dentro del país, pide asilo, pero si va a pedir la protección americana por fuera, se llama refugio. Esa es una diferencia que es marcada. Cuando uno habla de Canadá, está hablando normalmente de refugio y generalmente de Estados Unidos de asilo, ¿sí? Pero básicamente el argumento es el mismo, es una protección a una persona que está en peligro. Es una persona que está en peligro de vida o muerte por razones de raza, religión, nacionalidad, por ideas políticas o por pertenecer a un grupo específico, ¿sí? Entonces, Sí. Podríamos decir que es eso. O sea, yo diría en términos generales que es un sinónimo. Ya en algunas partes se utiliza indistintamente. Pero, o sea, regla general, en Canadá hablamos de refugio, Estados Unidos hablamos de asilo. Ok, sí, dentro del país. Doctor, y a propósito sobre ese tema del refugio, ¿es cierto que se puede pedir refugio fuera del territorio donde usted pues piense o solicite la protección? Hablamos de Canadá, estamos hablando únicamente de Canadá. De Canadá, totalmente Canadá, sí, señor. La verdad es que sí se puede hacer, sí se puede hacer. ¿Qué es lo que sucede? Uno puede pedir refugio desde cualquier parte del mundo hacia Canadá, pero no lo puede hacer desde su propio país. Eso se puede hacer, ese trámite, mediante ACNUR. Por ejemplo, en Ecuador hay personas que lo están, hablando de colombianos, en Ecuador hay personas que lo pueden hacer. En cualquier parte del mundo donde haya una oficina de ACNUR se puede tratar. Esto es en teoría. Sí. En teoría. La práctica. La práctica indica que usted tiene que irse para Canadá. Conozco algunos, o sea, son momentos. Lo que pasa es que ha habido fenómenos muy grandes y esto hay una desbandada que se vuelve es un negocio, ¿sí? Esto detrás de esto hay negocios. Entonces, yo recuerdo hace unos, ¿qué le digo yo? Hace unos 15 años más o menos, se podía pedir el refugio desde Colombia, se presentaba en la embajada. ¿Qué pasó? Radicaron 30.000 casos de refugio. ¿Sí? Solución. Archivaron todos los casos y dijeron no vamos a recibir más. Hay cuestiones desde luego que son legales y todo, pero en teoría uno lo puede pedir desde cualquier país que no sea el de uno. O sea, digamos, me voy a Ecuador, me voy a Panamá y lo puedo hacer. En teoría se puede hacer. En la práctica no le creo. Conozco personas que llevan 3, 4 años en Ecuador esperando a que ACNUR... ¿Qué es lo que pasa? Que ellos inicialmente tratan de hacer el trámite en Ecuador y en Ecuador Ecuador los recibe a ellos. Pero a mí me llama la gente y me dice, mire, yo llevo 3 años acá y soy persona protegida en Ecuador, pero hay discriminación contra nosotros. ¿Sí? Sí, entonces, conozco gente que se han llevado, es cierto, hay gente que ha llegado a Ecuador y ha pedido el trámite y lo han llevado, pero son momentos históricos y a veces la función de Canadá está enfocada en un país o en otro, entonces pasa algo, estamos hablando, todo el mundo habla de Ucrania, entonces... Ucrania y Afganistán, antes era Afganistán. Sí, ¿no? Y empiezan a mirar, o sea, uno mira las comunidades de inmigrantes allá y hay italianos, hay grupos de italianos muy grandes, hay gente de Uganda, ¿sí? Claro. De Haití, o sea, son como oladas, son oladas de personas que van llegando de diferentes países y eso va sucediendo. O sea, para mí, en la práctica y siendo realistas, el refugio se hace dentro del territorio canadiense.
Y no, y es su experiencia, doctor. Y más Sí, usted que sí, ya ha tramitado eso, sabe cómo es esos temas de trámite. sí, Y no, bueno, en cuanto a los tiempos, es otra pregunta que hacen mucho, ¿no? ¿Cuánto puede durar un trámite de refugio allá en Canadá? a ver, lo primero es que Canadá está dividido en tres zonas migratorias. Una zona que está coordinada desde Montreal, la otra que está desde Toronto y la otra está desde Vancouver. ¿Sí? No todos tienen el mismo volumen de personas entrando. ¿Sí? Eh, y eso hace que en unos lados sea más rápido que en otros. También los índices, las estadísticas indican que es mejor presentarlo en Vancouver. Lo que pasa es que el sistema económico es diferente, es mucho más costoso Vancouver. ¿Sí? Sí, Entonces, hay que mirar eso. El término depende, por un lado, de las zonas. Esto es como los juzgados en Colombia. Hay juzgados más rápidos que otros. Pero podemos estar hablando normalmente, o sea, un caso exageradamente rápido, la audiencia de refugio, estamos hablando de 3 4 meses. Un término normal de estar entre 6 meses y un año, y algo exagerado, estamos hablando de año y medio, 2 años. demorado. Sí, demorado, demorado, o sea, muy demorado es ese. Ok, o sea que es decir, si vamos a hacer un análisis o una analogía o una comparación, para hablar en términos más exactos, con el sistema de asilo en Estados Unidos, pues lógicamente en Estados Unidos nos dormimos en ese tema, es No, muy no, demorado. no, no, yo tengo un video que me gustaría que lo vieran, un análisis que hice sobre lo que es la diferencia entre el asilo y el refugio, y es, o sea, la balanza no tiene equilibrio ahí, No o tiene sea, comparación, no no para tiene nada, comparación. o sea, es posibilidades del 7% en Estados Unidos versus el 72% en Canadá, ¿sí? O sea, es decir, 72 en Canadá de lograr obtener un éxito de caso de refugio Sí, y 7% en Estados Unidos, en sí, es Estados muy bajo, Unidos. Sí, es un índice entonces, muy bajo. cuestiones, además que son perfiles, pero la gente debe mirar muy bien, porque aquí hay perfiles, o sea, el Estado americano es más proteccionista hacia las fuerzas militares y hacia la derecha, llamémoslo así, ¿sí? Ok, Canadá tiene algunas restricciones respecto a los militares, o sea, si yo fuera militar preferiría tratar de hacerlo, trataría pedir el asilo en Estados Unidos y no en Canadá. Es una interesante excepción, dato. rompe el esquema. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí no hay reglas para todos, ¿sí? O sea, la Sí, medicina que le funciona al uno no le funciona a todos. Para eso es que hay que contratar a una persona que sepa, ¿sí? claro, La gente empieza patrones y patrones. Hoy me llamó una persona, víctima del conflicto acá en Colombia, está en Nueva York y me dijo, hombre, el infierno que tuve que pasar entre México y Estados Unidos para llegar acá, terrible. Los robaron, les quitaron la plata. Le dije, hombre, haga un video, invite a la gente y explíquele lo que está pasando. La gente cree que es un paseo. Hay mucha gente que se ha perdido, hay desaparecidos en eso. Hay mujeres abusadas, les quitan el dinero, los hacen sacar la plata de la tarjeta de crédito. O sea, eso no es un juego. O sea, meterse a un país ahora hay condiciones geográficas y climáticas muy muy fuerte. agresivas, ¿sí me entiendes? Los estados, el estado, por ejemplo, de Texas, tiene unas políticas bien agresivas, ¿sí? Ahora, no sé, es un tema que no... Es un tema que surge para allá. Y para el tema de que nosotros, para que sea un caso de éxito, ¿usted qué recomienda? Un caso de éxito. Sí, o sea, es decir, según su experiencia, ¿qué debería tener la persona que está pensando en aplicar un refugio esa opción? Yo sé que es difícil la pregunta, pero en términos generales, ¿qué podría eventualmente estructurar y desde cuándo debe estructurar ese refugio? Esa es otra pregunta que también A es ver, bien importante hacerla. el error es nuestro. O sea, los colombianos tenemos unos problemas graves. Eso de bueno, bonito y barato es un trauma que afecta a muchísima gente, ¿sí? O sea, cuando uno va donde el médico es porque ya está que se muere, ¿sí? Ujú. Con los abogados es lo mismo. No, es que a mi amigo le dijeron esto, entonces yo voy a hacer eso, ¿sí? Yo diría, lo primero, miren el caso objetivamente y lo mejor es que paguen una asesoría antes de salir del país. Es fundamental. Que hay gente que dice, no, yo me voy a Estados Unidos y trabajo un mes
reúne una plata y ahí se busca un abogado. Cuando está allá, ya no puede presentar denuncias porque ya salió del país. No es que yo no puedo presentar denuncias porque a mí me matan. Hay que evaluar el caso, hay que evaluarlo, hay que mirar. El derecho se basa en evidencias, ¿sí? Sí, claro. Si las personas no tienen pruebas documentales, no es que a mí me dijeron, es que me robaron, es que son cosas, ahora es la repetición de la repetidera, la misma excusa siempre, ¿sí? Claro, Doc, Entonces, esa amenaza debe ser sistemática o esa amenaza debe ser, puede ser que alguna vez me mandaron algún WhatsApp o algo así. Esa es otra pregunta que también hacen mucho. ¿Debe ser sistemática, o sea, ser continua para yo poderme sentir amenazado o es cómo es el miedo? ¿Cómo es el concepto de miedo o de temor? a ver, lo que pasa es que el temor o el miedo que estamos evaluando acá es cuando una persona tiene, o sea, el refugio es cuando una persona está en peligro de vida o muerte, ¿sí? Ujú. No es lo mismo asustar a una persona que es un militar, que es instructor de lanceros, ¿sí? A una viejita de 83 años que le puede tener miedo a un gato, ¿sí? Entonces, eso es una cuestión, el miedo es una cuestión subjetiva y en algunas personas tiene más credibilidad que en otras, ¿sí? Sí. Porque hay que hacer un análisis y hay que mirar caso a caso. ¿Qué es lo que sucede? A pronto a mí hicieron solo un atentado, pero fue con una granada, ¿sí? O y hubo un tiroteo en la casa, me rompieron los vidrios, me hicieron... Yo pienso que con uno sería suficiente. Lo normal es que haya más de una Ah, actuación. Lo normal es que suceda más de una, pero eso no está en manos de uno porque es que el miedo depende, ¿sí me entiende? Ahora, si llegaron a la finca y mataron a mi papá, ¿yo qué me voy a esperar a que vuelvan a ver? No, sí, o sea, hay que medir la cantidad de cosas. Eso es como en derecho penal lo que es la tentativa de homicidio. ujú. Las Sí, personas, claro. La depende intención, la intención, el animus nocendi o el animus ánimo, sí, ¿sí? En tratar de afectar eso. Entonces, de hacer daño. hay algo que está conectado con eso, se llama el IFA. El IFA es el Internal Flight Alternative. ¿De qué se trata eso? Es que uno tiene que cambiarse de domicilio a otro lado y lo persiguen, ¿sí? Porque es que a mí me está persiguiendo un grupo muy pequeño, ¿sí? Ujú. Y el grupo no tiene cabida nacional. Me dicen, váyase a vivir a Tunja. Ustedes miran muchos fallos de negación, le dicen, váyase a vivir a Tunja, váyase a vivir a Mocoa. Imagínense eso, váyase a vivir a Mocoa. ¿Quién puede ir a tener una vida normal, un profesional No, de Bogotá, irse a Mocoa? O sea, es difícil, ¿sí? difícil. Difícil por cuestiones de clima, por cuestiones laborales, por Por eh, todo. muchísimas cosas que lo hacen de alguna manera como hasta gracioso, ¿sí me entiendes? O sea, el Sí, hecho de decir vayas a vivir a Tunja, bueno, uno puede hacerlo, pero lo que pasa es que depende también en el enemigo. Si a mí me persigue, por decir algo, Pacheli, ¿sí? ujú. Es un grupo que ataca en Medellín, que tiene efectos en Medellín, ¿sí? Eh, pues yo me voy a Cali y probablemente ellos no me van a encontrar, ¿sí? O si hay un grupo que son los costeños o son los espartanos, o sea, hay muchísimas, los pelusos. Claro. Ahora, si estamos hablando de las autodefensas gaitanistas de Colombia, estamos hablando del Clan del Golfo, estamos hablando de los urabeños, estamos hablando de algo Todo el nacional, país. ¿sí? Entonces hay que mirar el enemigo, pero lo normal es que uno, o sea, que haya una amenaza suficientemente grave, sea una o varias, dos, Ok. que haya cambiado de domicilio. Eso me parece que es fundamental. El cambio de domicilio determina muchísimo, muchísimo, porque precisamente una de las maneras de negarlo es esa. Dice, no, usted se puede reubicar en otro lado, devuélvase. ¿Sí? Ok. Sí, sí, Uno sí. tiene que estudiar muy bien el caso y, mire, Claro. cuando usted vende todas sus cosas, renuncia a su trabajo, desconecta a sus hijos y se va a estar 2 años allá, usted no puede estar bromeando. Usted tiene que Ujú. estructurar muy bien lo que va a hacer, ¿sí? Claro. Entonces, me parece que hay que estudiarle y hacerle las cosas concretas, ¿sí? Ahora hay gente que, no, es que usted no sabe cómo son las cosas allá en Colombia, es que si yo denuncio, No. cuando es el Estado es diferente. Si yo tengo un problema con la policía y la policía es la que me está persiguiendo, o la fiscalía o el Estado, ¿sí? Ya es diferente, pero hay unas Diferente. entidades diferentes a las que pueden recurrir, ¿sí? A la Defensoría Claro. del Pueblo. Mire, hay Claro. una
la gente dice, no, es que no se puede, no se puede. No, no, lo que pasa es que no han investigado. Presente una queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí me entiende? O sea, sí, claro. en esos sitios usted ni siquiera tiene que dar el nombre. Ah, es que yo no sabía. Pues no sabía, investigue. ¿Sí me entiende? Sí. Entonces, esto se trata de investigar y como todo en la vida, todos los Claro. usted puede hacerlo bien, mal o regular. Si usted no investiga, Claro. los resultados son de esperar. Lógico. Doc, y después de que a mí me niegan un asilo, ¿hay otra instancia? Sí, y esto es bien importante. Este punto es bien importante. Lo primero es que hay un recurso que se llama el recurso de apelación. Uno tiene derecho a la apelación. ¿Sí? Ujú. Si se pierde la apelación, se puede hacer una acción de revisión ante la Corte Federal. ¿Sí? Ok. Y hay una cuestión que no es una instancia propiamente dicha, pero hay gente que presenta la humanitaria. La humanitaria, sí, le iba a contar eso. Es una aplicación de residencia por razones humanitarias y compasivas. Digamos que es un tercer paso que se puede dar. Ojo, esto es muy importante. La gente está confundida de que sí tengo familiares, no tengo familiares. La gran mayoría de personas están entrando por Roxanne Road. Es un punto irregular, abierto por el Estado canadiense, por el gobierno canadiense, donde la gente se presenta y pide la protección. En ese punto usted no tiene que tener familiares. Usted sencillamente se presenta, lo arresta. Sí, sí, y no aplica la famosa teoría del tercer país. No, es una excepción. Es una Es una excepción. excepción. Porque Ok. usted está dentro del país. O sea, usted entra. ¿Por qué nace ese sitio? Lo que pasa es que Perdón, ¿cómo es que se llama? Roxanne Road. Roxham Road. Roxanne Road, ok. Rox- Ese es un sitio donde pasan las personas que están en territorio estadounidense a territorio canadiense. Es una de las tantas zonas de frontera que tiene Canadá con Estados Unidos. es el único sitio donde pueden pasar las personas que no tienen visa o familiares. Ok. ¿Sí? Hay Sí, una señor. cosa que tienen que tener en cuenta. Hay personas que tienen familiares y dicen, no, es que yo tengo familiares, entonces uno siente como que tiene más, ¿no? Entonces yo puedo entrar por cualquier frontera. Eso es verdad. Las personas pueden entrar por cualquier frontera, sacan la cita y los dejan entrar. Ok. Listo, perfecto. Pero hay una cosa que es contradictoria. El tener familiares en el proceso de refugio es una desventaja. Si usted entra por Foreri, por decir algo, o entra por Sarnia o por cualquier frontera, ¿sí? Por Puente de la Paz, un ejemplo. ¿Qué sucede? Hay un problema ahí, es que usted pierde el derecho a la apelación. Las personas que entraron por familiares pierden el derecho a apelar. Entonces, si usted ve, es un defecto tener familiares. Sí. La verdad es que Una personas... desventaja, el poder tener un... Es una desventaja. O sea, Total. pero tiene que pareciera que yo, no, es que yo tengo familiares, como si fuera mucho. No, pues si lo tiene, pues no lo use porque está perdiendo la apelación. Exacto. Esto es una recomendación bien extraña, pero así opera. No, importante. Sí, así opera. Entonces, inclusive mucha gente, si a mí me preguntan, les digo yo, no. Lo que deben hacer es, digamos que ellos tienen el derecho a hacerlo, pero si uno lo mira objetivamente, o sea, desde el punto de vista procesal, para mí es un error. Si yo tengo familiares, le diría, hágalo por Roxanne Road. ¿Sí? Esta recomendación es desde el punto de vista netamente jurídico. Y procesal, en cuanto a Sí, lo que tiene que ver con el tema. estamos hablando de mínimo ¿Qué 6. tipo de familias aplican para tener primer grado, segundo grado de consanguinidad? Ese término es complicado. Ese término es complicado porque ellos hablan de hermanos, de padres, de hijos, de sobrinos, de tíos, de abuelos. No más. Los primos no. Primos no. Los primos son una excepción. Entonces, es bueno que la gente sepa eso, porque pues uno tiene la ilusión de que no, es que el primo es muy cercano y es que mis primos y mis primos no sirven, no son familiares. No ¿Qué sucede? Hay gente que se presenta a la frontera y dice, es que mi primo está allá. Gravísimo error. Gravísimo error. ¿Por qué? Porque ellos ya se hicieron presentes. Es que cuando uno entra al país está entrando abruptamente.
O sea, esto es un puente de un lado ¿Por al otro. Rocks and Roll? No. Por las otras fronteras, por las fronteras. Ok. Cuando Sí. uno entra, Ajá. obviamente ya está dentro del país. Entonces le decimos, bueno, ¿usted qué está haciendo acá? No, es que yo vengo a pedir refugio. Señor, ¿usted tiene visa? No, no tengo visa. ¿Usted tiene familiares? Sí, tengo un primo. Ese no es un familiar indicado. Entonces, ¿qué hacen? Ya como entró abruptamente, violó las leyes migratorias canadienses. Entonces, le meten una sanción en la cual le dicen, usted no puede entrar por ningún lado a este país en un año. Mm, ¿Sí ven? Entonces, sí, sí. es importante. Mire, la clave de todo esto es la asesoría. Es que la gente, Sí, claro. en este y en todas las áreas, uno tiene que buscar ese profesional que le diga, mire, esto es así, así. El idóneo. Sí, hombre, y esto está cambiando. No, es que mire, yo entré hace 6 meses. Tuve una oportunidad hace 2 semanas. Una familia entró un lunes y otra entró el martes. Ajá. A uno los mandaron a, a la cuarentena y a los otros no. Eso Eso le quería contar, doctor. ¿Por qué? ¿Por Rocks and Roll o por las otras fuentes, o por las otras fronteras? entraron por Rocks and Roll y Rocks and a uno Roll. dieron los obligaron a hacer la cuarentena y a otros no. Discrecional. Los mandaron a un hotel y la diferencia procesal de los unos a los otros, grandísima, grandísima. Ahora, hace como un mes y medio, mire, lo que pasa es que cuando uno entra, normalmente, vamos a hablar del pasado, cuando alguien llegaba, se presentaba y le daban, ese día llenaban unas carpetas, se llenaban unos cuestionarios, unos formularios y le entregaban un ID, el ID de refugiado, lo que llama la gente el papel marrón. El papel marrón. Sí. Se lo entregaban el mismo día. Esa diligencia se llama una diligencia de admisibilidad. ¿Qué van a hacer ahí? Ellos lo que van a hacer es a determinar si la persona es viable a solicitar el refugio o no. No es que ganó el caso ni que ya lo tengo, no, eso no es cierto. Ustedes sencillamente están diciendo si es factible su caso. Si lo miráramos en un sistema procesal nuestro, diríamos que fue una admisión de la demanda. De la demanda o de la denuncia. Sí, es solo una admisión y no es más, ya entra y va. Entonces, ¿qué sucede? Como empezó a llegar tanta gente, cuando abrieron después de la pandemia, empezó a llegar tanta gente, entonces le dijeron, ¿sabe qué? Regresen 8 días por el ID, regresen en 15 días, regresen un mes. En este momento vamos en año y medio. Entonces, para que les den el ID. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La persona entra y le dan cita para año y medio. Hay una manera de acelerarlo. Es dependiendo de donde usted esté, se puede meter en el sistema y en el sistema puede uno adelantar la cita. ¿El ID es la audiencia, doctor? ¿O No, es ya la...? ID significa identification. Es el papel marrón. Ese es el ID. Ah, Sí, ¿lo están dando en un año y medio? sí. La cita la están dando en año y medio. Y Sí. mientras tanto, ¿cuál va a ser el estatus de la persona que está allá? La verdad es que el gobierno está dando un papel temporal que les permite solicitar la ayuda. En algunas escuelas los están dejando entrar. O sea, digamos que sí están, pero el permiso de trabajo no va a salir todavía. Entonces, Pero las ayudas sí se permiten. sí, claro, las ayudas sí, la salud también. O sea, digamos que las cosas básicas están, pero mucha gente va a hacer con el afán de ir a trabajar. Claro, lógico. O sea, que no puede trabajar la persona mientras está ya en esa. Y, por ejemplo, una persona que tenga algún presupuesto para abrir una empresa o armar algo ya, sí puede hacerlo mientras está bajo ese estatus temporal. Sí podría hacerlo, pero toca entrar. O sea, esa pregunta es muy compleja. Esa pregunta es muy compleja porque, digamos que hay unos que ni siquiera pueden sacar la licencia de manejar. Entonces, Mm, y depende del negocio, ¿sí? sí, claro. Si uno lleva mucho dinero, o si tiene, de pronto, debería invertir desde antes. Perdón, Sí, pero es que caminos migratorios. nosotros nos las tiramos de comerciantes todos. Nosotros los colombianos pensamos que Exacto. somos muy buenos. No, yo llego y monto una distribución de pan, yo monto una... Y va uno a la práctica y eso no funciona, ¿sí? Claro. O sea, Sí, son sí. unas redes monstruosas, ¿sí? Ahora uno dice, no, pues venga y vende en una tienda grande. Entonces usted produce, por decir algo, hierbabuena o mangos o lo que sea. Le hacen un pedido tan grande que se quiebra el negocio. En esto hay que, o sea, negociar en Estados Unidos las ligas mayores, ¿sí? Claro, sí. Ahora hay muchas partes Total. que
los productos en depósito y le pagan 45 días vencidos. No, esos temas son muy grandes. O sea, digamos que yo lo conozco por la práctica, pero, Claro. pero en términos reales hay que investigarlo. Es que nosotros somos Claro. responsables, el sistema nuestro es irresponsable. Sí, En Canadá todas las total. personas para abrir un negocio toman unos cursos en Small Business y les enseñan cómo se hace un plan de negocios y cómo el punto de equilibrio cuál es y cómo. Entonces le dicen, ¿sabe que su negocio no es viable? Es mejor quebrarse uno en papeles que en la realidad. Pero Exacto. nosotros en algún momento nos creemos superiores a ellos y ellos tienen una manera de manejar las cosas en la que Diferente a nosotros totalmente. Hay que la analizar bien todo eso. Doc, gente entonces, algo. entonces entrando a través de Rosen Road, entramos ahí a través de esa frontera. ¿Te dice que usted entra ilegal por esa frontera? No es ilegal, es irregular. Irregular. Ok. Entonces, Eh, ese después es, de ahí, ese ¿en es cuánto tiempo una persona puede tener la residencia? ¿Cuál es el tiempo estimado así? Pregunta también, aclaro a las personas que están ahí conectadas, pues compleja, previendo todo lo que usted nos está contando del tema probatorio, de las audiencias. ¿Cuánto más o menos vamos a creería según la experiencia? normal. Una persona entra hoy, tiene Ujú, algo, voy a tratar de ponderar una cifra. Una persona entra hoy, en el mes 8 tiene la audiencia, me parece que es un término prudente, no es ujú. muy largo, no. Digamos que entre 6 u 8 meses es normal. Julio del otro año. Pongámosle sí, tiene la audiencia. Después de eso, la persona, ahí en algunas ocasiones les dicen de una vez, usted ha sido aprobado, pero usted tiene que esperar una carta donde le digan que sí ganó el caso. ¿Por qué? Porque uno ahí puede pagar la residencia. Si Ah, mediante ok. una carta, usted va y paga la residencia, vale $550 por adulto, ¿sí? Se paga la residencia, se hace el examen médico y se va al proceso. Normalmente está entre 1 a 2 años a que le entreguen la tarjeta física. De Pero residencia permanente. Después de la audiencia, de después, aprobación. sí, estamos Pues, hablando 3 años. de milagrosa, milagrosa, en 18 meses podría tener la tarjeta. Mm. Bastante. Bueno, sigue siendo más rápido toda una vida que el otro país, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. O sea, Allá tenemos personas que están 6, 7 años esperando una audiencia. no han tenido la primera audiencia. Ya No cuando han uno, tenido- mire, eso es otra cosa. Yo hice un video, un análisis hace poco sobre ese tema. Ajá, ¿Qué va a pasar en el gobierno de Petro? Se está hablando de un cese multilateral. ¿Sí me entiendes? sí. Sí. A ver, mire, ¿qué pasó con mucha gente que presentó casos con las FARC? Los presentaron, esperaron un poco de tiempo, Ujú. nada, 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 se acabó las FARC. Esa es la verdad, el grupo las FARC no existe, ¿sí? Hoy es un partido político. Otra cosa son las disidencias. Eso la gente dice, no, es que a mí las FARC, hombre, eso es una cuestión de razón social. Las Claro, FARC de las entidades internacionales como tal no existen. Existen las exacto. disidencias. Ahora, el problema es Doctor, que van a pelear y a discutir, no, pero es que usted no sabe, no. Es lo que están decidiendo los jueces, no lo que yo diga o lo que diga usted. claro, Son claro. conceptos internacionales. Doctor, están haciendo una pregunta ahí en el chat y es relacionada con que si cuando a mí me dan ese documento, que es el que me dan, me imagino que en el momento que inicio el proceso, cuando yo paso de forma irregular la frontera, Ujú. con ese documento yo ya puedo de pronto, ¿cuánto es el tiempo para estar ahí dentro del país? Para que yo no puedo salir. A ver, digamos que ese tiempo es ilimitado. O sea, la Mm, validez del documento es ilimitado hasta que no tenga el ID o hasta que no sea persona protegida, hasta que no sea residente. O sea, es una escalera de cosas, ¿sí? sí, señor. Mientras la persona no haya perdido el caso, pues no hay ningún problema, sigue siendo válido ese documento. Eh, lo normal es que uno no debería regresar a su país donde está perdiendo, donde está en peligro la vida, hasta que no sea ciudadano. Estamos hablando de más o menos 5 años.
Y cuando es residente puede ir a otros países, Sí, pero no a su país donde está en peligro. ni con Diga, fronteras del país. ¿cómo así decir? Ir a Ecuador, por decir Por algo. ejemplo, ir a una frontera, por ejemplo, no deben ir a Colombia, pero sí ir a Panamá. No, claro, usted puede ir a Panamá. Es que Panamá es Panamá. Ah, ok. Ah, ok, perfecto. Sí, sí. Hay mucha gente que, No pueden ir al país. hay mucha gente que quiere ver la familia. Véanla en otro país. Yo conozco casos de gente que le han reabierto el caso y lo han perdido y los han sacado. Señor, usted Sí. viene Otra persona. en peligro. Otra persona acá nos está preguntando en el chat es que, buenas noches, si se vive en una zona de conflicto pues en el territorio nacional, pues podemos aplicar, claro, ¿no? Si es zona, o sea, si eso sirve para poder aplicar, lógicamente tiene que existir la amenaza, ahí reiteramos lo que estaba diciendo ya el doctor, debe existir un miedo creíble, Tiene que haber, importante eso. si la vida no está en peligro, no tiene nada. Mire, a mí me dice la gente, no, es que yo ya estoy reconocido como víctima del conflicto. Ajá, Hay 8 millones de personas. Están en ese listado. El problema no es estar en el listado, es estar en peligro. está en peligro. Y el peligro Básico. es ser vigente. No, es que a mi abuelito lo mataron hace 32 años y entonces yo vengo a pedir refugio. Sí, Hombre, es que ¿sabe qué es el problema? Usted tiene derecho a decir mentiras, pero no creer o no obligar a los demás a que se las crean. ¿Sí me entiende? total. Entonces, hay cuestiones, yo a veces soy cortante y soy tajante, No, no, lo pero estamos aprendiendo a conocer. La no, muerte, acá me están, mire, muchísimas preguntas. Yo tengo amenaza de muerte junto con mi hijo. ¿Puedo aplicar? claro Vuelvo y que repito. hay que Claro, tiene la amenaza y si llega ya, ¿sí me entiende? exacto. Bueno, sí, claro, lógico. Si tiene amenaza de muerte y el mío es creíble, perfectamente puedo aplicar. ¿Dónde lo puedo conseguir? ¿A quién? ¿A nosotros? Nos puede contactar a nuestras redes sociales y pues nosotros ahí ya organizamos el tema para explicarle bien. El libro, doctor. Están preguntando por los libros, que son En, muy buenos, entre otras cosas. en una página hay una cosa curiosa, eh, puede mirar en inmigra.com.co, ¿sí? Se puede conseguir el libro. Les voy a ser sinceros porque en esto hay que ser claro. Si ustedes pagan el libro en la vivienda directamente en Colombia, Ajá, vale 100.000 pesos. Si usted lo ok, compra, nosotros les reenviamos un PDF con el libro para que lo lean. Lo puede virtual. las veces que quiera. Si usted lo compra en la página, vale $30, que estamos hablando de más de 120.000. ¿Sí? Ok, sí, ¿Qué es lo que pasa? Que si a mí me llama un mexicano, pues decirle de la vivienda no van a tener ni idea de qué estamos hablando. Entonces a ellos les toca eso. El sistema permite solo 3 descargas de ese libro. ¿Sí? claro. Luego, ¿qué les digo? O sea, de alguna manera nos tenemos que ayudar los colombianos. Y mi manera de ayudar es esa, tenerlo más barato en Colombia y la gente pues lo lee. Hay gente que son 2 o 3 familias, pues compren un solo libro entre los 3. Y con eso ya tiene. Oiga, Doc, le cuento que están preguntando muchísimo. Acá hay una venezolana que dice que está en territorio americano, le estoy entendiendo eso. Esa persona que aplicó asilo puede y no le ha salido, puede ir a pedirlo a Canadá. Si ya aplicó, no tiene nada que hacer. Nada que hacer. Está la forma 589, que es la Ajá, Julio. Póngale cuidado. La gente llega a la frontera y dice, me van a matar, no sé qué. Ellos le hacen una pequeña interrogatorio. O sea, en cada lado es diferente, no en todos lados es igual. exacto. Los dejan seguir y uno tiene un año para pedir refugio, para pedir asilo, perdón. Si usted ya envió la forma 589, no puede ir a Canadá a pedirlo porque ya está siendo protegido por un país. No, pero es que aquí es malo, es que es difícil, es que me discriminan. De No tiene nada malas. que hacer. De malas. Si ya presentó la forma, no tiene nada que hacer. En Estados Unidos. Vuelvo a la base. ¿Por qué no buscaron asesoría antes de irse? Exacto. Acá están preguntando mucho, doctor, que dónde lo podemos contactar. Bueno, le voy a contar. El doctor Luis Alfredo Álvarez es aliado estratégico nuestro.
Él es la persona que trabaja con otros temas en Canadá. Nos pueden contactar al 310-281-6572 y ahí hacemos el enlace para organizar una cita con el doctor. Doctor, usted, ¿cuánto cobra? ¿Cómo son el tema de los costos? Ahora sí que es importantísimo porque también me lo han estado preguntando. ¿Cuáles o cómo son los costos para un proceso de refugio con usted, contratándolo usted? Este es un tema gracioso porque casi siempre yo arranco por los precios. Porque es que toda la gente cuando le va a dar un golpe a uno le dice de último, no, espere, y no. Claro, claro. Esto tiene varias modalidades. Quería comentarles, en Instagram me pueden ubicar también a mí, en Claro. Inmigra.lo, L-A-W. Inmigra.lau. Sí, Ajá. Lo. En eso, en la página, también me pueden encontrar, inmigra.com.co. En mi WhatsApp también me pueden ubicar, o sea, ahí ¿Cómo es el WhatsApp, Doc? es Una vez para organizar ahí el tema con las personas que quieran. dos. Uno que es 311-582-6516 en Colombia, ¿sí? Ajá. Y otro en el que contesto más fácil es es más uno porque es una línea americana, 949-415-9434, ¿sí? Ok. No se ahorren la plata. Yo no soy una persona carera, pero no se ahorren la plata porque están arriesgando la vida. El Total. futuro es, o sea, todo lo están arriesgando. O sea, uno no se las debe tirar de vivo. ¿Sí? Entonces, los costos, directamente los costos. Mire, Ajá. si una persona me llama a mí y me dice, ¿qué hay que hacer? Yo qué digo, bueno, primero, ¿tiene visa americana? ¿Tiene visa canadiense? Si las tiene, hablamos; si no las tiene, estamos perdiendo tiempo. No, es que yo Listo. en México, Claro. digo, bueno, entonces, con mucho gusto miramos el caso. Cuando esté en México, cuando esté en Estados Unidos, me llama y hablamos. Porque uno no debe involucrarse en ese proceso. Es algo, para mí, es un tema muy delicado, legalmente es delicado, y uno no debe Total. promover la inmigración ilegal. ¿Sí me entiende? Nadie, eso es un delito. Es un Menos delito. uno se dedica a esas cosas. Total. De acuerdo. ¿Qué sucede? Compran el libro, cuando leen el libro, en eso soy como un viejito cansón. Cuando leen, Tranquilo. no acepto consultas si no han leído el libro. ¿Por qué? Porque es que me van a hacer preguntas demasiado básicas y el libro lo escribí fue porque me aburrí de repetir siempre lo mismo. ¿Sí me entiendes? Ahora, Sí, claro. uno habla y en una hora no alcanza a resumirles un libro. ¿Sí? Entonces, lo que deben hacer es, le hacen el libro, después me llaman, hablamos ya con conocimiento de causa, ya hice su Ajá. tiempo, tiene los gráficos, cuál soporte tiene, ahí hay un caso, está cómo se hace el caso, cómo opera el caso, y tiene ya un conocimiento más avanzado del tema. Miramos a consulta si vale la pena. Normalmente cobro $50 por la consulta. Miramos si vale. Caso malo, no lo cojo. El buen abogado no es el que gana todos los casos, sino el que lo sabe escoger. Si yo que va a hacer para perderle, digo, mire, no pierda su plata. ¿Sí? Normalmente, dependiendo del caso y el número de familiares, más o menos puede estar en el orden de unos $3,000 a unos $5,000. Esto tiene etapas, esto tiene varias etapas. Gente que dice, mire, no tengo sino esta plata. ¿Sí? Entonces, si no pueden pagar, o sea, si estamos hablando de todo el proceso, vale más o menos unos $6,000 o $7,000, todo, que hay más o menos para pagarlo, ¿sí? De presentación en las audiencias, ¿no? También, ¿no? En la audiencia de... No, ni eso daría plazo y todo. Si la persona solo necesita que yo le colabore a armar el caso, a estructurarlo, a recomendarle, mire, usted necesita tener una denuncia, presente una carta a la Oficina de Derechos Humanos, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, a la Unidad de Víctimas, pida protección, vaya al Gaula, vaya. Esas cosas nosotros lo colaboramos porque hay un equipo de abogados colombianos que trabajan conmigo, ¿sí? Entonces, la idea es llevar casos ganadores, ¿sí? Sí, no. Y no perder tiempo. Todo el dinero puede llegar, teniendo el paquete armado, puede llegar a Canadá y buscar un defensor de oficio. Lo importante del caso es tener un caso sólido. Eso es como un
que no lo sabe contar se tira, no hay gracia, ¿sí? Claro, Entonces, claro. tiene que ser contundente, tiene que tener claro cómo funciona, ¿sí? Y Ajá. dependiendo de los recursos. Hombre, ¿por qué yo ingresé a las redes? Me metí a las redes por una sola cosa, porque vi que estaban robando a la gente. Hay Sí. casos que cobran 10.000, 20.000 dólares. Digo yo, no, es que no, y es que es por persona, y es, no, eso solo nos No, pasa en Colombia. En un hotel, entonces llega usted solo y no le cobras por el número de personas. No, no, o sea, una hay tanta locura. cosa. Para llegar a Roxanne Road salen taxis de Plattsburgh y cobran por persona. O sea, Sí. es Desde Nueva York, desde Plattsburgh, Plattsburgh, ok. desde ¿Y Plattsburgh cobran por persona? por persona. Sí, o sea, Doctor, y hay otra persona que está preguntando, ¿ese proceso del paso es muy demorado o ese, cómo es traumático? ¿Cómo es ese tema? ¿Es igual que Estados Unidos con México o es no. diferente? Perdónenme ahí, pero si hay una manera de definir a los canadienses es la palabra polite. Qué gente tan sencilla, humilde, respetuosa. La llegada, llegan a un sitio, hay oficiales del RCMP, ¿sí? Del Royal Canadian Mounted Police. Ellos entran, lo reciben, le dicen, señor, es más, en las redes hay videos de personas de cómo entran, cómo se presentan, señor, esto que va a hacer es ilegal, no sé qué, sabe que va a perder, tiene la visa, va a ser arrestado. Lo arrestan, pero no lo encadenan, ni lo amarran, ni, no. Lo que están haciendo es, están entrando unos containers y los tienen ahí, van haciendo por turnos, para que la gente no se toque el uno con el otro. Normalmente el trámite demora 2 días. Cuando van con niños es un poquito más rápido. Si la gente habla inglés es un poco más fácil, ¿sí? Pero lo Ok. normal, Hay intérpretes, ¿no? Me imagino que hay intérpretes también para la gente que habla otros idiomas. por supuesto que sí los hay. Eh, Claro. lo que pasa es que la gente también cree que hay ahí de todo como en botica, ¿no? Pero es que llega gente de todo el planeta. Entonces hay personas que son, les toca esperar más o hacen las traducciones por teléfono. De Ah, ahí ok. dando a un hotel que es pago por el gobierno, ¿sí? Como Ujú. para tratar de ubicarlos. Si los mandan a la cuarentena, están en la cuarentena en un hotel, el gobierno paga ese hotel. Hay varios hoteles ya llenos de eso. Ok. Si, En la frontera canadiense. sí, ya adentro, ¿no? Ya adentro. Ujú. Si tienen amigos, les permiten ir a donde los amigos o a donde se quieran ir y ya empiezan a distribuir. ¿Qué es lo que pasa hoy? Que hay una saturación muy grande. Hay muchísima gente entrando, entonces eso complica todo. ¿Sí? Sí, claro. Claro, claro. Y después de que yo pase ya, doctor, y que esté en los hoteles, me dicen hacia dónde quiero ir, a qué ciudad, a qué provincia, es el tema después. O ellos le escogen la provincia. Uno, o sea, por el derecho a la locomoción uno puede irse para donde quiera. Lo que pasa es Ok, que él estaba saturado, estaban saliendo hace 2 semanas, todavía están saliendo. Esto es una cuestión de información y de ayuda. Hay redes de gente que ayuda adentro. Lo que pasa es que les cobran todo. Yo les digo dónde es Roxanne Road y vale tanto. Por Dios, eso está en las estas. Es como si yo les vendiera los formularios para llenar el CISBEN. ¿Sí me sí, entiendes? idéntico. No, esto no. Es que yo tengo amigos y les dan, les colaboran para la prestación del trabajador social y de Ontario Works y la ayuda. No, eso es gratis para todo el mundo. Lo que les Sí, digo está lleno de vividores y de gente que es abusiva. sí, lamentable, lamentable. Eh, Doctor, no, pues agradeciéndole a usted mucho la información que nos está regalando, la verdad que es su tiempo. Le cuento que habíamos hablado de 25 y 30 minutos, pero muchísima gente está escribiendo, mucha gente muy conectada con el tema. El Canadá importa mucho. Lo quiero comprometer con algo. Podemos después también contactarlo para hablar de los otros procesos migratorios hacia Canadá, que sé que también los conoce. por supuesto. ¿Sabe qué me gustaría inclusive? Si algún día tienen un caso, una persona concreta, podríamos coger un caso y analizarlo y mirarlo completo. Maravilloso. Todo en teoría se ve sencillo, pero cuando uno coge entonces empezamos a mirarlo, bueno, y denunció a esta persona y no lo hizo, y por qué lo hizo, y dónde está, y es que las copias se me perdieron. Hay gente que está presentando las denuncias en línea y se queda sin prueba. Ok. Nunca contesta.
llegan allá y su denuncia, no, yo la hice en línea. Es probar, esta es una cuestión netamente probatoria, ¿sí? Entonces, es eso, es una cuestión de calidad. Mire, Claro, el solo hecho de tomar la decisión no es fácil, pero hagan las sí, cosas bien. O sea, uno no puede ser mediocre. Eso de tirarse la colombianada y el vivo, no, hombre, no, no, sí, hay que estudiar para salir adelante. Allá se puede salir adelante. sí, allá se puede salir adelante. No, pues doctor, muy amable usted por la información que nos brindó. Estamos con el doctor Luis Alfredo Álvarez, abogado colombiano, pero paralegal allá en Ontario, Canadá, y pues es nuestro aliado en Canadá en todos esos temas migratorios, que es la persona que maneja. Yo siempre he explicado que Bonafide, .sas, Servicios Jurídicos y Migratorios, es una empresa colombiana legalmente constituida, pero que los temas migratorios los trabajamos con abogados tanto en Estados Unidos como en Canadá. Nosotros de este tipo de actuaciones no las adelantamos, las adelanta directamente nuestro aliado estratégico. Es importante pues que las personas conozcan cómo es que nosotros operamos. Trabajamos a través de un proceso de consulta virtual que se agenda a través de nuestra página web. Es muy fácil la forma de agendarlo, y una vez nosotros se hace el análisis del perfil de la persona, de la situación, ahí sí llega donde nuestro aliado, en este caso con el doctor Luis Alfredo Álvarez, es la persona que pues ya entrará a revisar esos casos. Doctor, algo más así que nos quiera decir ya para ir terminando la transmisión de esta información tan importante que nos entregó hoy, contenido de valor y gratuito, importante, ¿no? A ver, les quiero decir una cosa. Los invito de nuevo a visitarme en Instagram en inmigra.lo. Pero mire, yo pude, cualquiera lo puede hacer, es fácil de hacerlo, pero bien, es una cuestión factible, se puede hacer, es una oportunidad. Nosotros tenemos muchas capacidades, somos creativos y todo, pero no hay que abusar de la confianza, de la suerte. Nosotros tenemos muchas capacidades, pero hay que saber hacer las cosas bien. Es una cuestión de fe. Yo soy una persona muy devota y creo que hay que ponerle fe y hay que ponerle... es la oportunidad de la vida de uno y lo hace. Mis hijos nacieron en los Estados Unidos porque desde esa época pensé que era un seguro de vida para ellos. Sí, Es una cuestión hombre, el planeta es muy grande, sino que uno tiene la cabeza así. Hay total. que mirar hacia afuera, el conocer, o sea, no es que sea el superpaís, no, es un país justo. O sea, es una oportunidad y todos tenemos derecho a ser felices. Ese país no es mío, es de todos. Y no me van a enriquecer quitándole plata a la gente solo por venderles un sueño que puede ser una pesadilla para otros. Los Sobre invito todo para él. a seguir adelante y a ponerle fe. Es una cuestión de fe, de superación, de cuestiones de salir adelante. ¿Listo? Listo, mi doc, fraternal abrazo, y bueno, ya nos encontraremos nuevamente allá cuando Claro, estemos por allá de visita, y bueno, seguir afianzando las alianzas estratégicas con mucho gusto. entre su empresa y mi empresa. Con mucho gusto, las puertas están abiertas y a cualquier persona que necesite nuestra colaboración, con gusto se la daremos. Claro, doc, me gusta mucho la transparencia del doctor Luis Alfredo y sobre todo la sencillez. Doctor, feliz noche, Bueno, muchas gracias. buen viaje, retorno a su patria, porque esa es su segunda patria. Feliz Bueno, noche, bueno, gracias, lo mismo. hasta luego.